El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Muy buenas noches, bienvenido a Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Yo soy Glaulis Medina y en esta noche vamos a estar compartiendo sobre todas las incidencias posterior y anterior a las elecciones de este 18 de febrero. Pero antes, queremos compartir con ustedes una oración, una palabra de bendición para tu vida. Y le pedimos al Padre Celestial, al Padre de amor, al Padre de misericordia, que siga teniendo misericordia por nosotros, que siga obrando en tu vida, que siga obrando en tu casa, que este programa sea de bendición para ti, PRDista, que sea de bendición para todos los dominicanos y que a través de cada una de las cosas que vayamos a hacer podamos ir creando conciencia y poder aumentar cada una de nuestra fe, tanto en lo que hacemos como en lo que queremos continuar haciendo y como en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén y amén. La Torre de Babel es una historia bíblica que se encuentra en el libro de Génesis y habla sobre los descendientes de Noé. Y dice que ellos se unificaron porque ellos querían llegar al cielo. Se le entró en la cabeza ese deseo de unión con un objetivo. Y dice la Biblia y también otros libros históricos que cuando ellos comenzaron a trabajar de manera unánime, de manera conjunta, de manera juntos, para poder elaborar esta torre, esto comenzó a dar sus frutos. Ellos querían llegar al cielo y se dieron cuenta que solamente a través de la unificación, a través de la unidad, a través de la coinonía completa iban a poder lograrlo. Entonces dice que ellos comenzaron a edificar y lograron alcanzar muchísimos tramos y llegó a ser muy elevada, pero que el Padre Celestial, que en ese momento se llamaba Yahvé, se sintió molesto porque ellos estaban haciendo algo que no iba a favor de su voluntad. Y para eso, ¿qué hizo? Creó lo que era la división y dio lo que son los diferentes idiomas para que ellos no pudieran comunicarse de manera efectiva, para que ellos no pudieran interactuar, para que ellos no pudieran mitigar, para que ellos no pudieran concentrar sus fuerzas, y de esa forma nacieron esos idiomas y ellos no pudieron comunicarse, y como no pudieron comunicarse tuvieron que parar la torre y el futuro, lo que ellos habían soñado, fue frustrado. Cuando no hay unidad, no hay fuerza. Cuando no hay unidad, se disemina, se dispersa, no se logran los objetivos. Por eso es que cuando un pueblo se une, cuando una familia se une, cuando un equipo político se une, cuando la Alianza Rescate RD se une, pueden haber grandes cambios y solamente diseminando fortaleza, solamente creando entre sí confusión, solamente creando entre sí división, puede no lograrse, puede verse frustrado lo que en un principio fue bueno, lo que en un principio fue loable, pero con la división viene la ruptura, viene la poca comunicación, y por eso muchas cosas nosotros los dominicanos no las hemos logrado, y nosotros como políticos también se nos hace difícil porque no tenemos a veces la comunicación adecuada y no entramos realmente en lo que es la coinonía, en dejar lo que yo creo y poder unificarme para lograr lo que realmente deseo, necesito y lo que realmente la población necesita. Dejo esto como reflexión antes de iniciar este interesantísimo programa en el siguiente bloque. No te muevas, seguimos con Tu Voz Media, la voz oficial, y Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión
no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Gracias por continuar con nosotros en la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano, Tribuna Democrática. Y en esta noche tenemos un programa especial y estamos compartiendo con nuestro amigo, hermano, dirigente de los frentes cooperativistas y también seguro diputado nacional, Ramón Raposo. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Saludo, distinguida pastora Glaudis. Para mí, honestamente, es un grato placer compartir este espacio con una persona como usted, este programa histórico, Tribuna Democrática, pero sobre todo estar al lado de una persona como usted, pastora, con una incidencia social tremenda en las distintas demarcaciones de nuestro país y que ha decidido trillar camino al andar en estos quehaceres de la política para seguir aportándole a su país, y lo ha hecho a través del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias por esas palabras que nos alientan y nos ayudan a poder fomentar la fe y seguir hacia adelante, sabiendo que lo importante es nosotros, así como usted, poder llevar candidatos, candidatas, funcionarios y personas que tienen un gran valor, personas que quieren construir, que quieren contribuir a la sociedad, y en eso se radica, y creo que en eso es lo que más ha creído el Partido Revolucionario y nuestro presidente Miguel Vargas, en traer a sus filas y dar la oportunidad a jóvenes, a mujeres, a religiosos, a cooperativistas que quieran aportar, que quieran construir y que quieran desarrollarse de manera política adecuada. Así es, el día de hoy estamos aquí, tanto la distinguida pastora Glaudis Medina, en representación del Frente de Culto, que está haciendo un trabajo arraigado en la sociedad para catapultar nuestro partido, el Partido Revolucionario Dominicano, y quien les habla, Ramón Raposo, a través, en representación del Frente Cooperativista del PRD, que preside la licenciada Scarlett Irizarry. Glaudis, yo creo que debemos iniciar, luego de haber pasado este proceso a donde la ciudadanía dominicana fue a un proceso electoral a elegir los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales de las distintas demarcaciones. Debemos iniciar este espacio felicitando a toda la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, a la militancia, a esa gran cantidad de dominicanos que se dieron cita a votar por los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano en las distintas demarcaciones, y sobre todo felicitar la entereza y entrega de nuestro líder y candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien caminó el país de palmo a palmo, resistió todas las embestidas habidas y por haber en contra de mermar el trabajo político que se estaba haciendo y el compromiso que tiene con la sociedad dominicana, y trabajó como el que más para darle a la República Dominicana candidatos en cada una de las demarcaciones que de una forma u otra se entregaron y establecieron y estuvieron en contra de esa gran embestida que hubo de parte del oficialismo y el gobierno en contra de los candidatos de la oposición. Así es, y no podemos
vamos a decir que entristecernos. Realmente los resultados no fueron los esperados, pero no fueron los esperados porque el trabajo no se hizo. Nosotros trabajamos como una familia. Cada uno de los dirigentes, junto a nuestro presidente, junto a los candidatos de las diferentes demarcaciones, se unificó y trabajó. Día y noche se trabajó de manera adecuada. Lo que pasa es que nosotros trabajamos de manera ética. Trabajamos en buscar el voto, en concientizar a la ciudadanía, pero a través de ¿qué? De los valores, de los principios democráticos, que fue lo que nos enseñó nuestro gran líder, José Francisco Peña Gómez. Así fue que el PRD se integró a la campaña, así fue como Miguel Vargas se integró a la campaña y el trabajo se hizo, y el trabajo se hizo bien. Los resultados no fueron los que tal vez nosotros todos queríamos de manera en conjunta, pues no lo fueron, pero fue que fuimos avasallados por el oficialismo, pero no fue que el trabajo no se hizo, el trabajo se hizo. Así que PRDistas, candidatos, candidatas, siéntase usted orgulloso, porque toda la dirigencia del partido hizo lo que tenía que hacer en el momento preciso y de la forma adecuada. De que otras personas no lo hayan hecho de manera adecuada, de que no hayan sido éticos, de que no hayan sido moral, eso fueron otras personas. Nosotros trabajamos y trabajamos bien, y esa debe ser nuestra mayor satisfacción, poder saber que en el día de hoy tal vez no recibimos los resultados que queríamos, pero sí trabajamos, sí nos esforzamos y sí lo hicimos bien. Mira, Gladys, yo creo que hay que analizar el proceso, el transcurrir del proceso electoral desde mucho antes de las elecciones. La voluntad del oficialismo y del partido de gobierno de querer quebrantar la simpatía popular, creando las condiciones y utilizando todos los recursos habidos y por haber para impulsar a sus candidatos, pero no solo eso, creando las condiciones de desbaratar lo que otros candidatos tenían establecidos, una persecución. En el caso de los alcaldes actuales, para nadie es un secreto que a través de la Liga Municipal Dominicana, un ente que debió convertirse en un ente de equilibrio, lo que se estaba haciendo era crear las condiciones de acercarse a todos los alcaldes del país y ponerle una especie de coraza, acorralarlo, estableciéndole, si no vienen al oficialismo, lamentablemente, el dinero que se manejó a través de la Liga Municipal Dominicana, que tengo que decirle que la ley establece una cantidad determinada para los ayuntamientos, pero el Poder Ejecutivo y el gobierno como tal no le entrega esa cantidad a través del presupuesto. Entonces lo que estaban haciendo era entregándolo de manera exclusiva a los alcaldes de su preferencia y creando las condiciones de comprar la voluntad de los alcaldes a través de la Liga Municipal Dominicana. O sea, hermano, que no solamente fue una compra de votos ya en elecciones, sino que vienen comprando candidatos y que vienen comprando ya alcaldes a cada uno de los partidos que son de oposición. Ha sido completamente una trama bien trabajada, bien planificada, que nosotros ninguno lo esperábamos porque no pensamos así, pero sí se venía advirtiendo de la compra masiva y de los ofrecimientos masivos que muchos de nuestros alcaldes no accedieron porque tuvieron una voluntad firme, porque creyeron en que iban a ser loables, creyeron en que no iban a traicionar, pero realmente eran sumas asquerosamente seductoras. Así es, he sabido de eso, de lo que se utilizó a través de la Liga Municipal Dominicana, pero no solo eso, de muchos alcaldes se ha sabido de otros tipos de acciones que fueron favorecidos, por eso su cambio del oficialismo, de la oposición al oficialismo, incluso, que tengo que decirlo, en desmedro de sus dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque utilizaron la estrategia hasta de deslealtades para los de ellos, porque gente que tenían toda una vida trabajando un proyecto en una demarcación, lo que hacían era que le aseguraban la candidatura al alcalde de la oposición con el propósito de desmembrar a la oposición. Pero esa es por esa parte, pero cuando tú observas
el hecho de que creaban las condiciones de caminar demarcación por demarcación, atrayendo dirigentes de la oposición que tenían proyectos en otros partidos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cada vez que un dirigente sacaba la cabeza, estaba el gobierno detrás de ellos, creando las condiciones de quebrantar. Hubimos una gran parte que no nos quebrantamos, hubo otro, como en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Este, que un martes, antes de las elecciones, el Frente Cooperativista reunió una comunidad entera en Santo Domingo Este, en la comunidad de Villafaro. La reunió entera la comunidad en favor de esa candidata que en ese momento era de nosotros un martes, y el jueves saltó la candidata estableciendo que se fue a apoyar al candidato del oficialismo, Dio Astacio. Eso es para que ustedes vean, y ustedes saben que para nadie es un secreto que municipios como el de Santo Domingo Este, las encuestas, todas las encuestas confiables establecían que la voz del pueblo y la simpatía de los municipios estaba con el candidato en ese entonces del Partido de la Liberación Dominicana, o sea que favorecía a la oposición. Ahí se metió el presidente de la República a hacer todo lo habido y por haber. Atropellaron incluso hasta el alcalde actual de esa demarcación, en desmedro de todo, por crear las condiciones de impulsar al candidato que ellos llevaban. Y cabe destacar que la candidata de nosotros en ese momento hace el anuncio a las 11 de la noche del viernes, del jueves, cuando ya a las 12 de la noche era el cierre de campaña. Eso fue un plan completamente dañino para afectar lo que era la cuota que el PRD tenía que colocar ahí, porque ya no había tiempo de negociación, ya no había tiempo de movilización, ya no se podía hacer campaña, ya no podía hacerse nada. Tuvimos nosotros que incurrir en mandar o orientar a nuestros dirigentes para que fueran a las urnas a votar por la casilla número 12 en ese momento, en vez de ser por la casilla número 4, que era lo que realmente nosotros íbamos a sumar para poder seguir creciendo como partido. Fue un plan macabramente trazado. Sí. Dañino, para dañar, no solamente para quitarnos la candidata, sino para dañar el Partido Revolucionario Dominicano y para dañar nuestra dirigencia, para que los candidatos a regidores no tuvieran otra opción y no pudieran como orientarse o saber cuál era la dirección que tenía que tomarse, porque no había el tiempo ya para cambiar la boleta, no había tiempo para hacer campaña, no había tiempo para hacer ningún tipo de contacto. Realmente eso fue un daño que se quiso hacer. Si tú le agregas a lo que estamos estableciendo la embestida a través de entidades gubernamentales como la Liga Municipal Dominicana en primera instancia, la embestida que manifestamos, el hostigamiento a dirigentes de otro partido para que se pasen al oficialismo, el hostigamiento de candidatos y de alcaldes actuales de la oposición para que pasaran al oficialismo, en desmedro, tengo que decirlo y te reitero, de su propio partido, en deslealtad de su propio partido, maltratando dirigentes de su propio partido. Si tú le agregas a eso, a la propaganda publicitaria y la embestida que tenía el gobierno, todos los medios de comunicación copados, utilizando el erario público, tratando de doblegar la voluntad popular, utilizando los programas estatales con el propósito de crear las condiciones de utilizar el clientelismo para doblegar a todos los actores, y un presidente de la República desacatando incluso la ley que establecía que tú no puedes hacer inauguraciones ni parafernalia. Entonces el presidente se metía con el gobierno entero a través de las comunidades, arrojándole en la cara a las comunidades, cosas que no se habían hecho en 4 años, queriendo hacerla de un día para otro con el interés de vender y generar una percepción. Yo creo que cuando uno observa esto, este plan que se orquestó, si uno observa el papel que hizo la oposición, cómo una gran cantidad de ciudadanos en términos generales se volcó a las calles, yo creo que al gobierno debe de quedarle claro lo siguiente, que el refajo primero lo presentó, segundo, que nos llama la atención
a la oposición como tal en torno a que si hacemos un trabajo más integrado y más unificado, como tú decías ahorita en la reflexión, en mayo esta situación se puede revertir. ¿Por qué? Porque ahorita estaremos analizando una serie de aristas de lo que fue el proceso electoral ya como tal y postelectoral, para que tú entiendas cómo se sintió la ciudadanía. El oficialismo ganó, pero la ciudadanía no celebró. Aquí tú no ves a nadie en la calle celebrando, porque la gente está claro y sabe que no es la realidad. Y no solamente eso, que la gente sabía lo que venía, y por eso no se motivó a salir. La gente sabía lo que venía, la gente sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que a días de las elecciones municipales, por ejemplo, en los Guaricanos, tengo yo los mensajes aquí, estaban repartiendo, llenando un listado para dar tarjeta de bonos? Vamos a actualizar los bonos, vamos a actualizar lo que reciben el subsidio del gas. Yo digo, pero ¿por qué están actualizando la base de datos ahora, menos de una semana? No, porque ellos sabían que todas las encuestas favorables daban ahí en ese municipio, Santo Domingo Norte, como ganador al candidato, al alcalde actual, que era Carlos Guzmán, candidato de la Alianza Rescate RD. Como ellos sabían que la candidata del oficialismo estaba por debajo de el candidato Carlos Guzmán, que era actual alcalde, es actual alcalde en este momento. El presidente y el gobierno, a través de todos los programas, se metió con todo en esa demarcación. Lo que se dice ahí no tiene parangón. Se dio tarjeta, se dio bonos, se dio dinero, ahí se dio de todo. El presidente fue 2 veces. Cerró la campaña ahí porque sabían de que esa demarcación era prácticamente imperdible. Pero no obstante a eso, las cosas que se dieron ya, que vamos a hablar más adelante, las cosas que se dieron el día de, fueron cosas que dan pena y dan vergüenza y que afectan lo que es la democracia. Podemos decir que, sí, fuimos a las urnas, no todos, pero los que fuimos a las urnas, fuimos a las urnas. Pero realmente la voluntad del pueblo fue coartada. ¿Por qué fue coartada? Porque fue amedrentada. 1, con recursos. 2, con la percepción de que como somos el oficialismo, vamos a imponernos. Y la gente tampoco se motivó. Se motivó a salir, no se motivó a hacer el trabajo que tenía que hacerse, porque había una opresión. ¿En base a qué? A sobornos. Mira, yo creo que, y es lamentable que esa organización política haya llegado a las riendas del gobierno, proyectándole a la sociedad dominicana de que iba a producir y generar un cambio que al final la sociedad ha visto en la práctica como este gobierno se ha manejado de una forma antagónica y apabullante. Lo que se decía en un determinado momento, lamentablemente, ha variado en un 100% y la sociedad lo ha visto así. Tal y como te manifestaba ahorita, nosotros como oposición tenemos una gran oportunidad. Una gran cantidad de personas no participó en el proceso electoral, que eso lo estaremos detallando más adelante. La sociedad estaba apática, no hubo propuestas, incluso no hubo debates. Le prohibieron, había una línea programática de que los candidatos del oficialismo no asistieron a debates. Se quería hacer en un momento determinado, algunas organizaciones crearon las condiciones de fomentar el debate público con el propósito de hacerle un aporte a la democracia, y candidatos como la alcaldesa del Distrito Nacional brilló por su ausencia porque no tenía nada que mostrarle a la sociedad dominicana. Candidatos como la candidata del municipio Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y otras demarcaciones del país en los debates brillaron por su ausencia. ¿Por qué brillaron? Porque no tenían propuesta, porque están llenos de ego y porque tenían una trama bien trazada y entendían que con su proyecto, que con su trama, que con sus compras, que con sus recursos iban a poder alcanzar la meta sin tener que esforzarse. Así es, yo creo que es momento de que nos vayamos a una pausa y en breve retornemos con tu programa Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano.
El Partido Revolucionario. El Partido del Pueblo. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. El Partido Revolucionario. El Partido del Pueblo. Continuamos en su programa Tribuna Democrática, voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Y hoy estamos compartiendo este set con nuestro diputado nacional seguro, dirigente de los frentes cooperativistas, nuestro amigo, hermano respetado, Ramón Raposo, quien nos acompaña, y vamos a continuar hablando de las incidencias que ocurrieron el 18 de febrero en las elecciones municipales. Mire, este proceso electoral debe mandarle un mensaje a la sociedad dominicana y a los partidos políticos. El hecho de que cerca de 8.1 millones de personas hayan sido llamados a votar y solamente acudieran cerca de 3.7 millones de personas a las urnas. Esto equivale al 54%, una abstención de 54%, pero cuando tú te vas y observas las aristas y tú ves que cerca de 11 municipios, los 11 municipios más grandes del país, la abstención fue de un 63%, y cuando te introduces a demarcaciones como Santiago, que tú observas que cerca del 68% de los dominicanos aptos para votar no acudió a ejercer el sufragio, yo creo que eso debe enviarle un mensaje, principalmente al oficialismo. A pesar de toda la estratagema que se llevó a cabo, a pesar de todas las acciones que se hicieron, la población no acudió. Así es. Fue exenta de eso. Así es. Y a la oposición, el principal mensaje de que tenemos una gran oportunidad. Con todo y la embestida que se llevó a cabo, cuando tú analizas los números, en términos generales, la oposición sobrepasa cerca del 45% de los resultados a nivel nacional, de los resultados electorales. Eso te quiere decir que esa gran cantidad de dominicanos que está ahí, que no fue a votar, que está viviendo la realidad social que vive el pueblo dominicano, que cuando van al supermercado ven como los productos de primera necesidad les suben de un día para otro sin una respuesta efectiva del gobierno, que cuando salen a caminar una cuadra en su casa están con 4 ojos, porque la realidad es que la delincuencia y la inseguridad está arropando a los dominicanos, que cuando ven esa manera
de que se reflejen las encuestas, sumamente ineficaz de llevar a cabo entidades como el Ministerio de Educación y otras instituciones. O sea, esos dominicanos están ahí. Nosotros debemos como oposición anclar con esos dominicanos. Así es, y cabe destacar que República Dominicana es un pueblo que le gusta la política. Es un pueblo que se moviliza, es un pueblo que asume causas. Es un pueblo que no es tan difícil de que salga, porque salen hasta por gusto, salen hasta para celebrar, y aquí no se ve armonía, no se ve gozo, no se ve el deseo de votar. ¿Por qué se fue el deseo de votar? ¿Por qué se fue el deseo de apoyar? Porque se ha perdido la esperanza. Hay una parte de la esperanza del ser humano que dice, esto no lo va a cambiar nadie aquí, porque creímos en un cambio. Fuimos a la Plaza de la Bandera a votar por un cambio, fuimos a reclamar en la plaza, todos vestidos de verde, ese cambio. Dimos muchos cacerolazos esperando que hubiera un cambio y nos esforzamos y fuimos como olas, la ola del cambio. Y cuando voy y voto, el cambio fue, pero fue para retroceso. El cambio fue para peor. Yo conozco muchísimas personas que dicen, bueno, yo no vuelvo a la Plaza de la Bandera, yo no vuelvo a votar, a mí nadie me saca de mi casa, porque me prometen cosas que no van a cumplir, me dicen que lo van a hacer y no lo hacen, por lo que yo marché, por lo que yo voté, la causa que yo asumí, pues está en el piso. Entonces, como está en el piso, y yo tengo mi trabajo, y yo tengo mi forma de vivir, y ellos lo que están es cobrando un grupito, pues yo no voy a ir a votar. ¿Por qué? Para que me engañen de nuevo. Eso es lo que se está viviendo aquí. Por eso es que no están yendo a votar, porque no hay credibilidad. Y esa credibilidad se basa en que no se ha respetado la voluntad del pueblo, en que hacen promesas que no pueden cumplir y que no quieren cumplir. Entonces, ¿qué hace la persona, el ciudadano? Dice, para yo irme a votar, para que otros 2 o 3 coman solo, pues mejor me quedo en mi casa tranquilo, acostado. Otros dicen, el que no me da mi 500, el que no me da mi bill, yo no le doy mi voto, porque cuando ellos se vayan a sus curules, van a cobrar ellos, no voy a cobrar yo. Mira, nosotros observamos el día de las elecciones una serie de anomalías y prácticas que se llevaron a cabo, que la realidad social y conocedores de la política y del proceso histórico manifestaban que aquí nunca se habían visto. Unas acciones avasallantes en torno a cada uno de los recintos electorales. Situaciones que la venía denunciando la oposición en torno a la utilización, por ejemplo, del Estado con el propósito del erario público, con el propósito de incurrir en comprar a adversarios políticos con mente débil, porque por ejemplo en el caso tuyo y en el caso mío y en el caso de esa gran cantidad de dominicanos que fue a las urnas y esa gran cantidad de dominicanos que se quedó en su casa por muchos factores que tú estableciste, pero nosotros sabemos que en las elecciones van a acudir a votar en una tasa de rechazo, a darle un voto de rechazo al oficialismo. Se hizo una serie de acciones que fueron vistas hasta por los organismos internacionales y denunciadas, organizaciones como Participación Ciudadana, como la Organización de Estados Americanos, que tiene una incidencia tremenda en todo lo que tiene que ver con América Latina, y en el caso, por ejemplo, del candidato presidencial nuestro, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que cuando fue a votar estableció con mucha gallardía lo que se había estado dando aquí, que yo creo que sería prudente que nosotros observemos estas declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que incluso tengo que decir que ha sido tomada como punto de partida y de vocería por representantes incluso de otros partidos de oposición que han asumido esa gallardía presentada por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y ellos han también externado a la población su descontento con las acciones llevadas a cabo por el gobierno. Vamos a presentar el video que nos va a poner producción en torno a las declaraciones ofrecidas por nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el día de las elecciones.
electoral. Evidentemente no así de la acción descarada, abusadora por parte del gobierno de los recursos públicos, poniéndolos al servicio de los candidatos del oficialismo con todos sus instrumentos gubernamentales como planes sociales, apoyo en todo el sentido de la palabra y compras de dirigentes y hasta de candidatos, cosa nunca vista antes en la República Dominicana. Aquí se han comprado varios candidatos 2 días, 48 horas antes del ejercicio de este proceso, y eso es lamentable porque eso no contribuye en nada al sistema de partido y mucho menos a la democracia en la República Dominicana. Miguel, varios hechos de sangre se han registrado ya, principalmente en la región sur, el llamado que usted le hace a la ciudadanía. Cordura a todo el pueblo dominicano que acuda con civismo, con prudencia. Esto es un proceso democrático que debemos ejercerlo con respeto, porque hay quienes están de un lado y hay quienes están de otro, y todos merecen el respeto de manera recíproca. Yo creo que debemos ejercer con ese elevado alto de civismo que debemos exhibir en un proceso democrático como este. Condenamos todo hecho de sangre, así como condenamos también, reitero, ese proceso descarado y abusivo por parte del gobierno a favor de los candidatos oficialistas. Miguel Vargas, estamos en la disposición de aceptar los resultados a partir de lo que está viendo hasta el momento del proceso electoral. Aquí vimos cómo nuestro presidente y candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, estaba denunciando de manera eufórica, enérgica, la realidad que se había vivido durante todo el proceso electoral. Luego que pasó el proceso, vimos cómo los observadores internacionales, en el caso de la Organización de Estados Americanos, la delegación de la Organización de Estados Americanos que vino al país, y en el caso de nuestro país, una organización de mucho respeto y arraigo social como es Participación Ciudadana, establecieron una serie de acciones que se presentaron en la sociedad dominicana el día de las elecciones que necesariamente hay que tomar en cuenta. Hablaban de la compra de cédula de manera desmesurada por parte del oficialismo. Entonces, yo me pregunto, entonces, si se observó, si fue palpable, si fue tangible, ¿qué rol ocupó la Junta en ese momento como árbitro? Porque desde tempranas horas de la mañana se estuvo advirtiendo de las compras de cédula. Y eso fue tan tangible que la gente lo subían de manera de burla en las redes sociales, que como usted dice, Participación Ciudadana, como vimos en el video, lo denunció, que organismos internacionales también dijeron. Entonces, ¿cómo me dicen a mí las elecciones son legítimas? Fue un proceso bien llevado, pero al mismo tiempo me ponen de un lado diciendo, sí, hubo mucha compra de cédula. Sí, hubo mucha compra de voluntades, porque cuando se compra cédula se está comprando voluntad. Se hablaba Participación Ciudadana y la Organización de Estados Americanos de el proselitismo alrededor de los colegios electorales. Cuando tú hablas de proselitismo alrededor de los colegios electorales y tú lo hablas de manera llana, se oye muy sofisticado, pero lo que vivimos, ese proceso electoral que tuvimos alrededor de los recintos, que veíamos carpas montadas al lado de los recintos con equipo, la gente acercándose y dándole de todo, absolutamente de todo, a los votantes ante la mirada inherente de las autoridades, lo que se vivía. Y póngase usted en los zapatos de un regidor que es un dirigente comunitario que está participando en un proceso electoral como nosotros conocemos mucho a nivel nacional, sí, viendo esto, una maquinaria gubernamental, a donde tú en muchos de los casos veías hasta vehículos oficiales, con placas oficiales y sin placas, caminando para arriba y para abajo, que se paraban en los lugares, venían rápido, entregaban una cosa que uno no veía bien qué era lo que era, y de una vez se iban, y ahí mismo se armaba una algarabía alrededor de los recintos. O sea, una serie de anomalías que se proyectó y se vivió, que nosotros como oposición, como Alianza Rescate RD, debemos sentarnos a repensar. Y así mismo como el gobierno vino con todo en las elecciones municipales, nosotros como oposición y como Rescate RD, entender
que tenemos que crear las condiciones de ir a la calle, en el buen sentido de la palabra, como se dice en el argot popular, con el cuchillo en la boca, entendiendo que vamos a un proceso electoral ante un oficialismo que creó las condiciones de proyectar que hacía un referéndum cuando todo el mundo sabe que no es así. En unas elecciones que la gran mayoría de la población no votó. En unas elecciones que se creó las condiciones de comprar a todos los alcaldes actuales. Los que se amedrentaban de lo de ellos, ustedes veían lo que lo hacían cuando querían desmontarlo, incluso en desmedro de lo de ellos, para traer a uno de la oposición. Lo compraban con todo. He sabido incluso de muchas acciones que se dice que le introducían empleos aquí, empleos allí, creaban las condiciones negociaban con ellos. Tú vienes para acá y yo te doy tal obra en tu comunidad. O tú vienes para acá y yo te genero esto de esta forma. O sea, creando las condiciones. Y eso le hace un flaco servicio a la democracia dominicana que tanto ha costado para construir. Tanta sangre que ha costado. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a la conciencia, un llamado a la conciencia de la clase política opositora, para decirle que ahora en más tenemos que unificarnos, que ahora en más tenemos que trabajar, pero de manera conjunta y de manera realmente conjunta, porque no es que vamos a estar conjuntos y cada quien buscando su beneficio por otro lado, por la izquierda. Yo estoy en la alianza, pero voy a hacer tal o cual cosa. Nuestro presidente, Miguel Vargas Maldonado, ha hecho un espléndido trabajo de unificación, tiene tiempo planificando, tiene tiempo armando, tiene tiempo mediando, pero si nosotros los demás, los dirigentes, no asumimos eso, puede que tengamos nuevamente otra situación difícil, pero estamos completamente seguros que si realmente podemos llevar esa alianza a cabo, Alianza Rescate RD, y podemos conquistar y volver a ganar la confianza de aquellas personas que no fueron a votar, que son mayoría, se está hablando de un 54%, podemos tener resultados diferentes en las elecciones. Y estamos seguros de que se va a lograr, pero ¿cómo se va a lograr? Con una unificación real, con una unificación verdadera, dejando los egos a un lado y siendo realista. ¿Con qué tú cuentas? ¿Con qué yo cuento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Pues vamos a trabajar con eso. No, y no solo eso, sino entendiendo que hay una gran cantidad de dominicanos, hay una población que se expresa en las encuestas estableciendo que la situación no anda bien, que la economía en el país no anda bien, que le afecta la inseguridad ciudadana, que le afecta el hecho de que los productos de primera necesidad están por las nubes, que le afecta el hecho de que no hay oportunidad para los jóvenes. Es el único país que yo veo que una palabra hasta despectiva la gente la pone de manifiesto y se hace popular, la vuelta por México. Sí. Porque la gente llegó un momento determinado que entendía que hacer eso era más factible que quedarse en su país. O sea, nosotros... que por cierto, esa era una etapa muy superada, ya la gente no estaba incurriendo en eso, pero en esta gestión gubernamental, en este gobierno del cambio, pudimos ver cómo, yo conozco una familia que se fueron 25 por la vuelta de México, conozco otra que se fueron 7, 4 y todavía se siguen yendo. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido la esperanza. Se entiende de que aquí no hay oportunidad, de que aquí no podemos. Yo quiero decirle al pueblo dominicano que sí, que aquí sí se puede. ¿Pero cómo? Haciendo las cosas con justicia, buscando personas que realmente puedan representarlo en las diferentes cámaras, buscando legisladores que tengan valores, que no solamente vayan a lucrarse, busque su perfil comunitario. Porque también es otra cosa. ¿Cómo va a ser que yo quiero un país diferente? Que yo quiero oportunidades para los jóvenes, para mis hijos, para mis nietos, y prefiero promover la vuelta de México en vez de salir a votar por personas que quieren aportar. Así es, y sobre todo entender que esas personas están ahí y que nosotros como oposición, tal y como tú mencionabas, tenemos la oportunidad de en mayo jugar un papel
protagónico, a donde nosotros como Partido Revolucionario Dominicano llevamos nuestro candidato, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que lo proyectamos con orgullo y gallardía, porque ha jugado un papel preponderante. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana lleva a su candidato, y en el caso de del Partido Fuerza del Pueblo lleva su candidato. Nosotros, como PRD, el principal aporte que nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, le ha dado a la sociedad en estos tiempos es construir una gran alianza, la Alianza Rescate RD, que está a tiempo de crear las condiciones de jugar un papel protagónico en el proceso electoral de mayo, porque los disgustos están ahí. La maquinaria electoral del Partido de la Liberación Dominicana está ahí. La maquinaria electoral de la Fuerza del Pueblo está ahí. Los peñagomistas y el PRD estamos aquí. Y esa gran cantidad de movimientos y partidos también emergentes que están reconocidos por la Junta Central Electoral están ahí. Es ir detrás de esa gran cantidad de dominicanos y de esa gran cantidad de dirigentes que bajo ninguna circunstancia nos vamos a dejar doblegar del oficialismo y del gobierno de turno. Escúchenlo hoy, 2024. Si se logra el objetivo de la reelección presidencial en el 2028, escúchenlo hoy, tú vas a ver un presidente de la República, Luis Abinader, queriendo hacer todo lo habido y por haber para crear las condiciones de querer imponerse. ¿Por qué? Porque los pasos que se están dando desde este momento incluso es articulado a crear las condiciones de prolongar ese proyecto político más allá. Claro que sí, porque si toman todas las alcaldías y asimismo toman casi todo lo que son las curules en el Congreso, senadores y diputados, porque es lo que toca allá. También tomar lo demás. Nosotros podemos ver desde el inicio cómo ha habido un plan bien trazado, macabro, contra la democracia. Porque esa ley del DNI, ¿qué fue? Eso no fue más que un intento de dictadura, de imposición. Todo creándolo de manera despacio y sigilosa, para poder lograr esa imposición, que es lo que estamos comenzando a ver ahora, los reflejos, que la sociedad todavía no lo ha visto, pero lo va a comenzar a ver desde ya, porque en el momento en que se vulneran los derechos de los demás, porque cuando yo soy candidata y me están comprando todos mis dirigentes, y me están comprando mi vecino, y me están comprando mi familia, a mí como ciudadana me están vulnerando, me están quitando mi derecho de una candidatura fiable. Entonces se está invadiendo, se está vulnerando, se está agrietando lo que es la democracia dominicana y justificando a través de leyes muy bien acomodadas. Así es, Glaudi, eso es toda una mancuerna del oficialismo y del gobierno con el propósito de articular un proyecto a donde se creen las condiciones de llevar a cabo lo que se está llevando, y no se lo vamos a permitir. Es que eran las condiciones de un partido único. Ya no están manifestando que el tiempo se ha terminado. Glaudi, para mí, de todo corazón, fue un grato placer compartir contigo en este espacio. Espero que sigamos compartiendo constantemente y conectar con esa gran masa de PRDistas y la sociedad dominicana en sentido general que sigue este espacio Tribuna Democrática. Muchas gracias, para mí un placer compartir con usted ese espacio y también un placer poder llegar a tu casa, a tus dispositivos móviles y pedirte que si tú todavía no tienes la motivación, que si todavía no crees en alguien que pueda generar el real cambio por el que tú quieres que se genere, comiences a buscar qué candidato, qué candidata a diputada, senador,
a presidente, te conviene, qué tú necesitas y comienza a trabajar en pos de eso, que no permitas que toda esta maquinaria macabra te deje sentado y sentada en tu casa y pierdas la fe y la esperanza en la democracia que tanto ha costado en este país. Gracias por mantener tu sintonía en Tribuna Democrática, voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano.